Buenos días a todos los panelistas presentes y al público que viene hoy a escuchar sobre el tema de la captura y el almacenamiento del carbono. Primero que nada, me gustaría presentarles a los 5 panelistas que tenemos aquí esta mañana. De este lado tenemos a Victoria Becerra, doctora en Ciencia y Tecnología Ambiental. Cuenta con una serie de publicaciones en revistas muy reconocidas como Journal of Ecology, National Geographic, The Ecologist, entre otras. Y actualmente está trabajando junto con un grupo de investigadores en la investigación de tecnologías ambientales emergentes. Acá tenemos a Emilio Ramírez Rodríguez, licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad Nacional Autónoma de México y doctor en Ética en las Decisiones Gubernamentales de la Universidad Iberoamericana. Carlos Alvarado, economista de la Universidad de Navarra, es asesor y consultor externo en empresas institucionales y privadas y cuenta con estudios en economía ambiental y además es supervisor de varios proyectos de la Semarnat. Alfonso Herrera, licenciado en Finanzas de la UNAM, con maestría en Ciencias del Desarrollo Sostenible, actualmente pertenece a la Dirección de Proyectos de Inversión Financiada de la Comisión Federal de Electricidad. Y David Cayetano, ingeniero en energías renovables y doctor en ciencias de conservación y aprovechamiento de recursos naturales. Hoy en día es miembro de la Asociación Internacional de Energía, realizando varias investigaciones sobre el tema. Bueno, primero que nada, me gustaría que cada uno de ustedes panelistas, con una palabra o alguna frase corta, me dijeran qué es lo que piensan ustedes sobre el calentamiento global. Si quieren, empezamos por este lado. Bueno, yo creo que se trata de algo que tenemos que enfrentar y encontrar una solución. Pues yo lo escribiría como el problema más grande que tenemos ambientalmente. El calentamiento global es un problema multifactorial que afecta a todo el mundo. Preocupante. Muy buena respuesta. Bueno, para hacer una introducción al tema, bueno, pues como ustedes lo mencionaron, todos aquí presentes tenemos un problema en común. Nuestro planeta se está calentando y a un ritmo muy apresurado. Según publicaciones de la NASA, la temperatura de la Tierra en el 2015 fue la más alta desde que se comenzaron a registrar las temperaturas, esto es, hace 136 años. El presidente del Laboratorio Nacional Pacífico Noreste dice que el problema es que a mayor velocidad en que aumenta la temperatura, menor es el tiempo para adaptarse, y algunos organismos pueden ser incapaces de llegarse a adaptar, causando la extinción de muchos de ellos. Este fenómeno ocurre por la gran concentración de gases de efecto invernadero, como el vapor de agua, el ozono, el metano, los óxidos de nitrógeno y el dióxido de carbono. El gas del cual se hablará en este panel es el CO2, también conocido como carbono. El carbono es producido tanto por fuentes naturales como artificiales. Estas últimas son las que causan el problema del calentamiento global, debido a que son emitidas en cantidades muy grandes por la industria y por la quema de combustibles fósiles. Debido a la urgencia de detener el calentamiento del planeta, los científicos están haciendo muchas investigaciones de tecnologías para contrarrestar la problemática. Una técnica para reducir estos gases es mediante la captura y el almacenamiento del carbono. Sin embargo, existen posturas tanto a favor como en contra sobre el tema. La primera pregunta de este panel, de acuerdo a su experiencia y conocimiento, es: ¿qué beneficios tendría el implementar la captura y el almacenamiento del CO2? Victoria. Desde el punto de vista ecológico, el único beneficio que se puede ver es que los efectos del CO2 no nos afectarán en la calidad. Los árboles no se van a saturar y pueden hacer su proceso de fotosíntesis como debe ser. Como ya se sabe, este beneficio es solo a corto plazo, ya que el aprisionamiento de dicho gas es temporal y no reduce la cantidad de dióxido de carbono que hay en el mundo. Solo lo retiene para que no llegue a la atmósfera y no nos afecte. Como ya dijo la moderadora anteriormente, el CO2 es uno de los causantes del efecto invernadero. Un estudio hecho por la asociación Heart of Earth muestra que necesitan 22 árboles para abastecer a las personas con oxígeno diario. Es decir, se necesitarían aproximadamente 1000 veces más de la tierra que se tiene actualmente con árboles para realizar la fotosíntesis necesaria para abastecer de oxígeno a todos los seres vivos y convertir todo el dióxido de carbono que producen las industrias en oxígeno. En la actualidad, los árboles no pueden aprovechar todo el dióxido de carbono que se produce. Esto provoca que el proceso de fotosíntesis sea más lento, porque las plantas se saturan cuando hay un alto nivel de CO2 en el ambiente. Es por eso que se están buscando alternativas como la captura y almacenamiento del carbono. Pero en sí,
Este proceso solo mitiga los efectos del CO2 en la atmósfera, pero no disminuye ni contrarresta el cambio climático. Un estudio hecho por GreenFact encontró que se pueden almacenar hasta 6.226 toneladas de CO2 en un yacimiento marino y este CO2 tiene que lidiar con él. Pero se sabe que se tendrá una hipoteca ecológica mayor para las futuras generaciones, ya que no solo tendrán que lidiar con el CO2 que producimos, sino también con las 6.206 toneladas de CO2 que producimos. Muchas gracias, Victoria. Alfonso, David. Pues yo como principal ventaja detecto la cantidad de emisiones que se pueden no emitir a la atmósfera, lo que en términos de ingeniería ambiental se denomina como toneladas de CO2 equivalente. Voy a poner el caso de los Estados Unidos, que es donde yo radico y trabajo actualmente. Allí, y se puede tomar en cuenta y como base para cualquier país, ya que Estados Unidos es de los 5 países que más emisiones emiten, para una redundancia, a la atmósfera todos los años. En los Estados Unidos existen 6.000 industrias, para dar un número aproximado, que utilizan la quema de carbón como combustible. De estas 6.000 industrias, 5.000 aproximadamente emiten 100.000 toneladas de CO2 al año, mientras que las otras 1.000, al pertenecer al ámbito energético, poseen un número mayor. Si esto lo cerramos a 150.000 toneladas al año, se obtiene un número de 650 millones de toneladas de CO2 emitidas por año solamente en los Estados Unidos. Si se utiliza la técnica de la captura y secuestro de carbono como manera de combate, por así decirlo, se pueden capturar el 60% de las emisiones, lo que esto daría un número de 360 millones de toneladas. No se puede capturar todo, pero se quiera o no, es un número bastante significativo y representa más de la mitad de las emisiones. Entonces yo creo que es una buena manera de comenzar a disminuir las emisiones, por así decirlo. Licenciado, ¿qué es lo que usted piensa? En mi opinión, una de las ventajas que alcanzo a percibir es la generación de empleos que se puede producir con la captura de carbono, sobre todo poniendo de lado el tema de los costos de adaptación para una planta eléctrica. Actualmente se llevó a cabo la rehabilitación y modernización de plantas eléctricas de Comisión Federal de Electricidad. Una de ellas se llama el SAUS, en el estado de Querétaro. Esta ha generado 650 empleos temporales durante su producción y más de 40 empleos permanentes. Esta planta genera alrededor de 1.573 gigawatts anuales, que es suficiente para abastecer a 624.000 hogares, que representan casi 2,5 millones de personas. Claro que sí se planea llevar a cabo las adaptaciones necesarias para llevar a cabo esta técnica de carbono. En esta planta se podrían generar más de 1.200 empleos temporales y aproximadamente 50 empleos permanentes. Estas cifras solo se refieren a la generación de empleo específico en la planta de SAUS. Ahora, piensen cuántos empleos se pueden generar con 173 centrales generadoras de energía en todo México. Muchas gracias por tu participación. Emilio, ¿qué es lo que tú opinas? Bueno, primero que nada, muchas gracias, Lucía, por la invitación. Y pues, primero que nada, bueno, todos ya han comentado acerca de, en base a su punto de vista y su área de estudio, los beneficios que podría traer. Pero en base a mi área de estudio y a lo que he estudiado, para la redundancia, sobre ética, esta decisión parece ser muy importante. El cambio climático hoy en día es un problema que afecta a las personas en gran medida, sobre todo a la calidad de vida. Entonces, ¿cómo resulta la captura y secuestro de carbono una opción para mejorar la vida de las personas? Pues sí, efectivamente. Al juntar todo este carbono que producen las industrias, pues se beneficia mucho el mejoramiento del clima, dado que se evitaría que este gas se acumulara en la atmósfera y produjera el calentamiento global del que hemos estado comentando, lo cual impactaría obviamente en el clima, que mejoraría, y eventualmente que las personas tuvieran
una mejor calidad de vida sobre lo que ahora estamos viviendo. Tan solo en estos días se ha presentado una contingencia ambiental en el Distrito Federal, en la capital de México, y con ello es una demostración de pues, el efecto que ha tenido todo este problema del cambio climático, ¿no? Nuestra vida se está viendo afectada de alguna forma y no podemos nosotros como individuos pues sí, tener una calidad de vida mejor por estos problemas. Entonces yo considero que, visto desde un punto de vista utilitarista, el llevar a cabo esta serie de proposiciones conlleva a un bien mayor, ¿no? Y entonces, por lo tanto, son una gran opción para que se mejore la vida de las personas. Muchas gracias. Carlos, ¿qué es lo que tú opinas? Bueno, ya que hablamos un poco de las ventajas que se tiene, como que se guardan una gran cantidad de gases de efecto invernadero, las personas pueden tener una mejor calidad de vida. Y pues que sí es un gran problema en la actualidad, como nos mencionaba Emilio, que hay muchos eventos hoy en día que es como si el planeta nos estuviera gritando, ¿no? Que hagamos algo al respecto. Pero bueno, ya que tomamos un poco las ventajas, quisiera que me compartieran a mí y a todos el público aquí presente cuáles son las desventajas que causa el utilizar la captura y el secuestro del carbono. David, ¿qué es lo que piensas? Claro, como principal desventaja yo detecto la parte del secuestro. La captura suena bastante llamativo, bastante utópico, por así nombrarlo, pero la fase que sigue después de la captura es lo preocupante. Por ahora no existe alguna manera de detener las emisiones y con esta técnica solo se evita por unos años. Porque nosotros al secuestrar el carbono y mandarlo al subsuelo, ahí se va a quedar por unos años, pero esto no sería más que alargar el problema, nuestra condena, que algún día se va a tener que pagar si no hacemos algo de alguna otra manera. Pero afortunadamente o desafortunadamente existen maneras de reutilizar este carbono que se captura. Existen empresas, existen industrias como la del bicarbonato o la cementera, entre otras, que utilizan el dióxido de carbono como materia prima para sus procesos, pero no son lo suficientemente grandes y sus cantidades de producción no requieren tanto carbono como es el que se captura. Y solamente hay una industria en todo el mundo que utiliza tales cantidades de carbono para sus procesos y que tiene el suficiente dinero para comprar esta materia prima de este proceso, y es la industria petrolera. Entonces ahí entramos un poco en el dilema ético, porque no tiene mucho sentido querer salvar al mundo capturando el carbono si lo vamos a utilizar para producir más carbono por medio del petróleo. Entonces se tiene que detectar una manera de realmente aprovechar este carbono para que no termine en la atmósfera otra vez. Entonces eso es lo que tenemos que trabajar, en buscar procesos donde haya una huella de carbono cero, donde se capture y se vuelva a utilizar, pero se vuelva a capturar y así no lanzar nada a la atmósfera. Esa es mi opinión. Muchas gracias por tus comentarios. Emilio, desde el punto de vista ético, ¿qué desventaja le ves tú a esta nueva meta? Pues es muy interesante evaluarlo, porque como ya he mencionado, desde un punto de vista utilitarista, pues parece que es una excelente opción, ¿no? Pero quisiera abordar de nuevo el punto que David mencionó justamente ahorita. Es muy importante evaluar lo que ha dicho, porque efectivamente surge un dilema ético a partir de aplicar este sistema. Para empezar, y de acuerdo al reporte que la IPCC hizo en la década pasada acerca de la implementación de este sistema, surge que se han hecho experimentos de este sistema a industrias pequeñas en países que tienen dinero para sustentar el gasto, porque pues resulta muy caro llevar a cabo aplicar este sistema, ¿no? Entonces, al parecer, pues suena muy interesante, han visto que ha tenido buenos resultados, que puede funcionar. Pero lo que la IPCC argumenta bastante en este reporte es que dice, bueno, ¿y qué hay con las industrias grandes, no? ¿Y qué pasa también con los países que no pueden sustentar este sistema? Si lo pensamos, pues en realidad casi ningún país podría sustentar el gasto que implica
sobre todo el transporte del dióxido de carbono, porque es excesivamente caro. Y además de ello, no se aplica a industrias grandes este sistema, lo que significa que pues, en realidad no tenemos la certeza de que vaya a funcionar de manera eficiente con el sistema que nosotros contamos ahora para poder realmente llegar a la meta de que el carbono deje de utilizarse. Además de ello, se han evaluado topológicamente diversas áreas donde se puede almacenar este carbono. Existen muchísimas, claro, tanto en el océano como en la Tierra. En el océano lo voy a dejar un poco aparte en este momento porque eso es otra cosa que quiero evaluar. Pero si nos concentramos en la Tierra, existen muchos espacios en los que se puede utilizar este carbono. Bueno, almacenar este carbono, perdón. Entonces, cuando nosotros pensamos, bueno, obviamente no lo vamos a poner en un lugar muy cerca de una ciudad, ¿no? Porque resultaría peligroso. Sí, efectivamente, pero ¿cuánto costaría a un gobierno llevar muy lejos ese carbono? Demasiado dinero. Entonces, pensemos que por esa razón se utilizan ciertos espacios geográficos cerca de alguna población. Desgraciadamente, y debido a la mucha incertidumbre que tenemos de aplicar este sistema, pues no se conoce realmente si existe algún... Porque se supone que al almacenarlo no debe haber ninguna fuga de este gas, ¿no? Pero la IPCC argumenta que efectivamente puede existir algún tipo de fuga que eventualmente haría que de nada sirviera todo el transporte y almacenamiento del carbono, porque se saldría de alguna grieta o algo y se escaparía de nuevo a la atmósfera. Y también podría ocurrir el momento en el que por alguna razón hubiera un agrietamiento muy duro por algún movimiento de alguna placa tectónica, algún movimiento de tierra, que hiciera que este carbono saliera, este gas saliera de donde se encuentra almacenado y provocar la asfixia de especies animales que se encuentran en el hábitat donde se deposita este carbono o incluso poblaciones, ¿no? Entonces existe un factor de riesgo muy grande al aplicar esto en ciertos espacios geográficos. Claro que como lo he mencionado, desde un punto de vista utilitarista, pues unas cuantas vidas no cuestan mucho. Sí, pero para las personas que viven en los lugares cerca donde se deposita este carbono, ¿qué el gobierno podría proporcionar para poder darles la seguridad que ellos necesitan? Ahora bien, mencionaba que en el océano también se puede almacenar este tipo el gas se puede almacenar, pero de igual forma pueden existir agrietamientos o alguna razón por la que el gas escape. Ello provocaría que el océano se acidificara demasiado, provocando que evidentemente el océano se volviera un medio ácido y las especies marinas murieran. Si bien podemos argumentar que bueno, el medio marino pues, no afecta demasiado a las personas, pensemos en los individuos que se dedican a la pesca, ¿no? ¿Cómo afectaría en ellos perder el sustento económico con el que aportan dinero a su familia? O sea, yo creo que este problema no se trata tanto de si va a funcionar o no, sino cómo nos va a afectar a ciertos sectores de la población, los efectos que podría tener errores en su implementación. De igual forma, y también lo mencionó David, la industria del petróleo es la que tiene el dinero suficiente para aplicar este sistema. ¿Pero para qué se utiliza? Principalmente, inyectan el carbono en los pozos petroleros y el gas al insertarse provoca que todo el petróleo que se encuentra alrededor salga expulsado hacia arriba y entonces se pueda utilizar para producir mucha más energía. De acuerdo a la IPCC, eso es resulta bastante económico y viable para las industrias petroleras, pero genera muchas más emisiones de carbono en una proporción mayor. Entonces lo que se está almacenando en estos pozos no es la cantidad suficiente de lo que se va a producir con el petróleo que estamos todavía sacando de estos pozos. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, en un supuesto podríamos argumentar que ¿qué pasaría si ya no tenemos espacios donde meter este carbono porque tenemos demasiado carbono en la atmósfera? ¿Dónde va a ir todo el dióxido de carbono que acabamos de producir? Y también creo que es más importante darnos cuenta que yo creo que no sería una ventaja aplicar este sistema porque sería como poner un parche al problema en sí.
como mencionó David, no es una solución efectiva, porque si nosotros agarramos el carbono y lo almacenamos, se queda ahí, ¿no? Y entonces, ¿qué va a pasar con todo el carbono que produzcamos después? Se va a quedar en la atmósfera y va a provocar mayores problemas, además de todos los riesgos que existen a la población. Entonces, y además de ello, pues este sistema promete que el clima va a mejorar mucho más y todo eso, ¿no? Entonces las personas, y algo que argumentan los grupos no lucrativos como Greenpeace o World o algunos otros, es que no se va a invertir en las energías renovables, porque se va a preferir invertir en la industria que ya tenemos con una solución que aparentemente nos va a ayudar, ¿no? Entonces, esa inversión que le va a faltar al sistema de energías renovables es algo muy importante, porque eventualmente lo vamos a necesitar cuando el petróleo se acabe. No vamos a tener la energía suficiente, los medios suficientes ni los recursos para producir la demanda de energía que vamos a tener en años futuros, sobre todo para la industria, lo que provocaría que entráramos en una crisis tanto económica como social, pues no tendríamos todos los recursos suficientes para sustentar a la población que tenemos hoy en día. Entonces yo creo que es importante tener en claro, o bueno, desde mi punto de vista, que se necesita como tener más planeado o tener menos riesgos, o más bien evaluar los riesgos que existen a la población de implementar este sistema. Muchas gracias por tus comentarios. Muy interesante. Victoria, desde el punto de vista ambiental y ecológico, ¿qué es lo que opinas? Lo que me había dicho. Bueno, retomando lo que ya dijo mi compañero, un estudio hecho por Greenpeace demuestra que al capturar una tonelada de dióxido de carbono puedes extraer 0.6 toneladas de petróleo, que cuando se queman producen 3.2 toneladas de dióxido de carbono. Es decir, triplicas la cantidad de gas que tenías en el ambiente por el hecho de haberlo capturado para disminuir sus efectos. Por eso, que la captura de dióxido de carbono no es una herramienta efectiva, ya que contribuye al crecimiento de esas empresas, que las cuales son las principales causantes del calentamiento global. Además, como ya mencionó mi compañero, existen muchos escapes para el dióxido de carbono, y esta técnica provoca que el agua sea más ácida. El estudio hecho por el grupo intergubernamental de expertos sobre el cambio climático muestra que al unirse el agua y el dióxido de carbono se forma ácido carboxílico, que aumenta el pH del agua en 0.4. En consecuencia, los organismos marinos se ven gravemente afectados. Además, estos animales son los más débiles de la cadena alimenticia, es decir, son los que la mayoría de los animales se alimentan. Es por eso que toda la cadena alimenticia se ve afectada y muchos terceros padecerán por el mal manejo de los humanos. Además, cuando esta agua se evapora, causa la famosa lluvia ácida, que al final viene afectando no solo a los mares, también a los bosques, ciudades y destruyendo ecosistemas. Muchas gracias, Victoria. Te digo la conclusión. Alfonso, ¿qué nos comentas tú sobre las desventajas que tendría el implementar esta técnica? Bueno, tocando el tema de las finanzas, pienso que la captura de carbono es una técnica sumamente costosa e insostenible para la Comisión Federal de Electricidad. Primeramente, tengo que ejemplificarles cómo funcionan las ganancias en la planta. Bueno, principalmente los ingresos por venta dependen de dos factores: de la demanda de energía y del precio promedio de tarifas a las que se ofrece el servicio. Al cierre del 2014, los ingresos de la comisión fueron 14.000 millones de pesos, tomando en cuenta que se aumentó un 1.2% en la demanda y también en el promedio de las tarifas. Esto causó una pérdida de 9.000 millones de pesos por el aumento del 40% de generación del costo de generación hidroeléctrica. Estas pérdidas se le atribuyen a una buena medida al ajuste inflacionario. Ya que vimos el efecto que tiene estos ajustes inflacionarios en las plantas eléctricas, ahora podemos analizar los costos que adoptaría la técnica de captura de carbono. Bueno, esta técnica provocaría un aumento en el costo de producción promedio alrededor de $0.7 por kilowatt por hora.
Esto genera un incremento promedio en las tarifas del 10.4% e incrementa la producción casi el 50%, ocasionando la elevación al ajuste inflacionario y produciendo pérdidas entre 11 a 12 mil millones de pesos, utilizando casi todo el ingreso del 2014 y orillando la bancarrota de la Comisión Federal con una sola planta eléctrica. Muchas gracias a todos por su participación. ¿El público tiene alguna pregunta que nos quieran hacer? ¿Alguien va a decir? ¿La captura del carbono es una opción o puede ser una realidad? Pues yo realmente lo veo como una técnica factible. Yo creo que todo puede ser factible, pero puede por el momento no ser rentable. Pero si algo estoy seguro es que esta es necesaria. El mundo exige una tecnología que incluso puede no hacer esto tal vez, pero debe mitigar la cantidad de la que tiene la capacidad de la captura y secuestro de carbono, o más, si se puede. A finales del año pasado se reunieron en París representantes de todos los países del mundo y llegaron al acuerdo de que iban a hacer algo, por fin. Tenían la opción de, hasta el Día de la Tierra, el 22 de abril, se tiene para realmente saber si van a participar en esta mitigación de toneladas de CO2. Se estableció como límite unos 2 grados Celsius, es decir, para el 2030. Para el 2030 no podemos aumentar más esa temperatura y realmente los expertos dicen que no hay manera alguna de lograr esa meta no teniendo la captura de carbono. De lograr esa meta sin tomar en cuenta la captura o secuestro de carbono. Porque los ritmos de industrialización no se van a detener, incluso van a aumentar. Y mientras el petróleo siga siendo la manera más factible de obtener energía, nadie va a apostarle a otras energías. Entonces, es necesario. Tenemos que encontrar la manera, ya sea eficientizando los procesos, pero vamos a hacer algo. Y hoy en día esta es la única opción, creo yo. Bueno, muchas gracias a todos por su participación. Ya pues en este panel vimos lo que son las ventajas, las desventajas, la urgencia de hacer algo. Y bueno, pues vimos que es una técnica viable, sin embargo, trae muchos beneficios. Evita el calentamiento global, es mucha la cantidad que se puede guardar. Sin embargo, pues no es en sí la mejor solución, debido a que debemos de quitar este problema desde la raíz, encontrando otros métodos de energía renovable, como es la energía hidráulica, la energía solar y muchas otras tecnologías y métodos que se están inventando. Y por lo que yo creo que es mejor invertir ese dinero y tiempo en buscar otras soluciones que radiquen este problema y no buscando soluciones que pueden tener efectos secundarios negativos tanto en la población como en la biodiversidad y todos aquellos aspectos ambientales y éticos que mencionan aquí los panelistas. Y bueno, eso es todo por hoy. De parte de todos los panelistas y mía, muchas gracias a todos por asistir. Esperemos que haya sido usado. Todo lo